Muy buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. Fernando, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Esta noche para hablar del Sistema Nacional de Cuidados, buque insignia del presidente Tabaré Vázquez, de esta tercera administración del Frente Amplio. Por ello tenemos como invitadas a la senadora Mónica Xavier de la bancada de gobierno, pero también a Soledad Salvador y a Isabel Pérez. Ellas pertenecen a la red de cuidados, porque este es un tema, y lo conversábamos fuera del aire, mientras vos estabas al aire, Fernando, con las invitadas, es un tema del que en el Uruguay se viene hablando desde hace 20 años. Bueno, por primera vez ahora para 2016-2017 tendrá presupuesto. Es un proyecto, está dentro del MIDES, tiene un director general, Julio Bango, con quien conversamos y vamos a estar también compartiendo la entrevista que realizamos. Es bueno hacer un poquito esta historia que acabas de referenciar, ¿no? Lo de los 20 años que fueron transcurriendo hasta que llegó el gobierno del presidente José Mujica, donde hubo desde el MIDES algunas iniciativas sin una estructura y sin un financiamiento necesario, que es lo que se pretende ahora, para que se creara o para que se pusiera a andar el Sistema Nacional de Cuidados, algo que está tan conectado con la cotidianeidad de todos nosotros, ¿verdad? De todos los miembros de la sociedad. ¿Quién en su familia no tiene una persona que no necesite de cuidados especiales para que el resto de los miembros de la familia puedan desarrollar una vida normal? Y no necesariamente tienen que ser personas que tengan una discapacidad. Claramente. Porque los niños, incluso ancianos que no son autoválidos, eso no quiere decir que tengan una discapacidad, pero sí que no son autoválidos, que no se pueden quedar solos. Bueno, hay una cantidad de aspectos de este sistema. Nosotros preparamos un informe para empezar a contarles, porque seguramente mucha gente se pregunta, ¿y qué es esto de un Sistema Nacional de Cuidados? Vamos a ver el primer informe. La idea de crear un sistema nacional integrado de cuidados surgió en la campaña electoral del Frente Amplio como promesa, con el objetivo de, entre otras cosas, liberar parcialmente a las mujeres de las tareas del cuidado de niños y de adultos mayores dentro de las familias. Se entiende que esta tarea recae mayormente en ellas y que eso limita sus posibilidades laborales y sus derechos de protección social. Entonces, la intención es poder dar atención a niños y a personas que no se pueden valer por sí mismas, y está dirigido especialmente a familias pobres, también a las de clase media. El programa está encabezado por el MIDES, pero también participan los Ministerios de Trabajo, Educación, Salud y el Banco de Previsión Social. Una de las ideas es masificar los centros CAIF y guarderías para niños de entre 0 y 3 años, a lo que se pretende sumar la multiplicación de las escuelas de tiempo completo. Además, se prevé la creación de centros de recreación para adultos mayores, como los que tiene en funcionamiento el BPS. Se empieza a implementar la formación de personas que se dediquen a este tipo de cuidados. Actualmente, muchas de quienes cuidan niños, ancianos o personas con discapacidades no tienen la formación necesaria para ello, aunque es su medio de vida, y por lo tanto una de las alternativas es generar un sistema general de capacitación. El Sistema Nacional de Cuidados requiere de aprobación parlamentaria. Obtuvo ya media sanción en el Senado y fue votado por unanimidad. Como transformación estructural, trabajaremos con un horizonte de 10 años para alcanzar una nueva política universal. Pero este proceso tendrá una primera etapa de 5 años en las que se implementarán buenas partes de las acciones previstas, que se sumarán a las que el actual gobierno y el anterior estaban llevando adelante. Y como les decíamos, Julio Bango, quien estuvimos con él en el MIDES,
lo entrevistamos porque precisamente es el secretario nacional de Cuidados. Es un cargo que se creó especialmente para encarar este proyecto que es muy interesante pero a la vez muy complejo. En el marco de estas acciones que emprendió el presidente Tabaré Vázquez desde el 1 de marzo pasado, mediante las cuales empezó a darle cierta estructura a esto, que como decía Ana María, se habla porque se necesita desde hace 20 años y que había empezado a dar sus primeros pasos durante el gobierno del presidente José Mujica. Vamos a escuchar a Julio Bango entonces. Tenemos 3 poblaciones básicas que van a ser los usuarios de los servicios, que son la primera infancia, las personas dependientes, ya sean personas mayores o personas con discapacidad, y ahí la idea es que el presupuesto tiene prevista hacer una fuerte inversión, una apuesta prioritaria a la primera infancia. Un 58% aproximadamente del presupuesto va a estar volcado a la primera infancia, a los niños y a las niñas de 0 a 3 años. Eso va a suponer medidas concretas, aumentar la población de los centros CAIF, del plan CAIF, no solo en el número, sino en la cantidad de tiempo de cuidado, porque, por ejemplo, para decirte algo, hoy el plan CAIF atiende a niñas y niños de 1 año, pero de manera semanal. Ahora vamos a pasar a atenderlos de manera diaria. O sea, no solo incrementamos la cantidad de niños y niñas, sino que además incrementamos el tiempo de cuidado de esos niños y de esas niñas. Vamos a aumentar también la cobertura de los 3 años en los jardines de ANEP. Vamos a generar un programa de becas de inclusión socioeducativa para aquellas familias que tienen hijos o hijas y no hay infraestructuras todavía en ese barrio, pero de repente hay una guardería privada, entonces van a poder ser becados para que vayan a ese centro de educación inicial privado. Vamos a fomentar también la creación de centros de cuidado para niños y niñas entre empresas y sindicatos. Dos tipos de servicios para las personas dependientes. Para las personas con dependencia severa, es decir, que están seriamente condicionadas en su movilidad, etcétera, va a haber un programa de asistentes personales, y ese programa de asistentes personales lo que vamos a instalar es lo que hemos dado a llamar el portal del cuidado, que no es solamente un sitio web, un lugar virtual, sino que es una plataforma física también, donde, por ejemplo, una persona del interior dice, a mí me parece que yo estoy en esta situación, necesito un asistente personal, entonces o se podrá conectar en el interior, pero desde el interior, desde una oficina del MIDES o de un centro MEC o de un lugar del BPS o de una dependencia del Ministerio de Trabajo, viene esa demanda, un equipo visita a esa persona, le aplica lo que se llama el baremo de dependencia, es decir, es un índice que se utiliza internacionalmente para saber si una persona está en situación de dependencia severa o no, y luego, si él lo está, se queda con el servicio, comienza a tener un asistente personal 20 horas semanales. Ya en este año estamos largando el proceso de formación que tiene como 2 patas. Por un lado, si tú sos un trabajador o una trabajadora que quiere trabajar en el sector del cuidado, vas a tener una formación de 90 horas, una formación básica, pero si tú sos una persona que ya está trabajando en el sector del cuidado, vas a tener una prueba de acreditación de competencias y eso te va a valer por 50 de las 90 horas del programa y vas a tener que hacer 40 horas más para completar la formación básica. Con esto lo que pretendemos es homogeneizar la formación de los recursos humanos que hoy está librada al azar y por lo tanto los servicios que se pueden dar son de una calidad bien diferente, bien heterogénea, ¿no? Y le damos las buenas noches a la senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier, bienvenida, un gusto recibirla. El gusto es mío, gracias. A Soledad Salvador, economista, integrante de la Red de Cuidados, Isabel Pérez, también integrante de la Red, magíster en Políticas Públicas. ¿Qué es exactamente esta Red Pro Cuidados?
Bueno, mira, esta red se forma hace 2 años, cuando en realidad el gobierno ya había generado como esta primera instancia que las organizaciones de la sociedad civil tuvieran algún intercambio con la propuesta que se estaba elaborando desde el gobierno. Y bueno, y las organizaciones que estábamos interesadas en la temática dijimos, por este tema particular, del tema del sistema de cuidados, queremos conformar una red para poder tener instancias de diálogo entre nosotros y saber, bueno, qué es lo que le queremos reclamar, ¿no? Cómo queremos que se instrumente este sistema de cuidados, cuáles son las cosas que estamos como a favor o que nos parece que sería por donde habría que ir. Y se integró por gente como muy diversa, o sea, son organizaciones desde infancia, las que trabajan por los derechos de los niños, también por el tema de adultos mayores, por el tema de discapacidad. Estamos coordinando con el PIT-CNT, también hay gente de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT que participa activamente de nuestras reuniones y bueno, y básicamente también hay organizaciones que brindan cuidados, por ejemplo, que también hay gente que ofrece servicios de cuidado infantil, o sea, hay una variedad impresionante, son más de 20 organizaciones y queremos en realidad seguir llegando a más gente y más al interior también es la otra preocupación. Y bueno, con esto, ¿no? De generar como esta propuesta, y bueno, hemos tenido relacionamiento con el gobierno siempre, con los parlamentarios, etcétera, como para hacerles llegar nuestras inquietudes respecto al proyecto de ley, por ejemplo, que ahora está en discusión todavía en el Parlamento. Siempre hemos pedido intercambios con la Comisión de Senado, ahora con la Comisión de Diputados, para decirles cuáles son nuestras preocupaciones o cosas que queremos que estén reflejadas en ese proyecto. Isabel, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen a partir de este proyecto que prevé atender niños, adultos mayores y también personas que no son autoválidas? Bueno, la Red Pro Cuidados, en primer lugar, trabajó mucho, digamos, marcando la importancia que tenía la existencia de un marco normativo que le iba a dar el respaldo a esta política pública que se iniciaría a partir de la aprobación en el Parlamento. Por lo tanto, en realidad también, o sea, es un reclamo que venía haciendo la red, que nos parece como súper importante para darle sustentabilidad a este proyecto que empieza. Y bueno, y algunas de las preocupaciones tienen que ver con que el proyecto garantice el cuidado como un derecho universal, que no solo lo explicite en términos del proyecto, sino que además después en la reglamentación pueda sostenerlo con los servicios y las propuestas que determine. Le interesa también, respecto de este proyecto, la importancia de que se apruebe rápidamente y de que se blinde, digamos, el presupuesto que ha sido destinado para este proyecto, que nos parece bien importante y que en la discusión que comienza ahora sobre el presupuesto nacional sería bien importante que tenga ese respaldo, digamos, para que no derive en otros lugares. Que quede blindado. Senadora, uno siente la sensación de que en los últimos 30 o 40 años el estilo de vida en el mundo entero ha cambiado. Porque si uno se traslada con la memoria a 3 o 4 décadas atrás, se da cuenta que de repente la madre generalmente estaba en la casa, siempre había un adulto en la casa. Hoy en día eso ya no es más y seguramente ahí está el punto de partida de esta necesidad. Son varios los puntos de partida, pero sin duda uno de lo que tú has planteado es esencial. Primero, la mujer se vuelca al mercado de trabajo. Segundo, muchos hogares en Uruguay son hogares que están monoparentales, con una mujer al frente que cuida a los niños, que cuida a los adultos mayores, que cuida si hay un discapacitado en la familia, y ahí tiene que manejar la tensión entre un trabajo remunerado y todo ese trabajo no remunerado. Y acá hay un tema clave, no solo no remunerado, invisibilizado, porque es natural, y no puede seguirlo siendo, que uno piense que si hay alguien para cuidar en la casa, entonces es tarea de una mujer. Entonces también allí hay una necesidad de corresponsabilidad. Y esto me parece muy importante. Acá no es solo que las mujeres tienen derecho a volcarse al mundo de trabajo, a seguir perfeccionándose y a poder formarse y adquirir niveles de empleo de mayor calificación. También los varones tienen el derecho a formar parte de ese mundo de afectos, de cuidados y de compartir
el crecimiento de los hijos. Entonces, hay un envejecimiento muy grande también en nuestra sociedad. Nosotros ya estamos en el fenómeno de envejecimiento del envejecimiento. Ese es un proceso demográfico en el que Uruguay ha ensanchado esa pirámide con los sectores más adultos, y la expectativa de vida es un indicador de mejora social. El que las personas tengan mayor tiempo, también hay que darle calidad a ese tiempo de vida. Entonces acá tenemos tanto la realidad de los adultos que tienen mayor expectativa de vida, como de niños que son un tesoro, que son 46.000 nada más por año que nacen en este país, y que desde la década de los 80 se plantea en este país que hay un proceso de infantilización de la pobreza, del cual aún tenemos importantes deudas sociales con esos niños a rescatar. Lo que decía Isabel, el presupuesto para este Sistema Nacional de Cuidados, ¿está blindado? Yo creo que sí. 14% del presupuesto incremental va para el sistema de cuidados. Hay casi 39% dedicado a educación, y la segunda prioridad es con el 14% el sistema de cuidados. ¿Qué significa 14% del presupuesto incremental? Bueno, que la cifra es una cifra muy importante en millones para el año 2016 y el 2017, porque hay que recordar que este presupuesto no tiene un diseño quinquenal, como la mayoría de los países en el mundo no lo tienen. Eso, ¿no, senadora? ¿Lo qué? Que no tenga presupuesto, que no tenga un diseño quinquenal, como dice usted. No, lo raro es que tenga diseño quinquenal. ¿Sí? Somos de los pocos países que tienen presupuestos con un diseño quinquenal, que además tiene rendiciones de cuentas, en donde en los últimos años han sido incrementales para redistribuir y asignar más gasto, más recursos a determinadas áreas. Ahora, dada la situación de incertidumbre que además no solo está complejo en el mundo, porque yo diría los uruguayos casi que no nos enteramos de la crisis en Estados Unidos del año 2008 o de la crisis en Europa subsiguiente a esa, pero hoy la región está complicada. Hasta China, que había crecido a tasas importantísimas, hoy sigue creciendo, pero con menor aceleración. Y Uruguay va a seguir creciendo, pero a mucho menor ritmo. Entonces, parece prudente que el presupuesto haya tenido este diseño, y no es ninguna rareza para lo que son los diseños de presupuestos en el mundo. Acá yo creo que está blindado. Creo que nosotros hemos entendido que es necesario este Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y muchas veces se nos dice dentro de los propios compañeros de la fuerza política, no, pero cuando ustedes hablan del sistema de cuidado la gente no entiende. Yo le digo, mira, tal vez un varón le cueste asumir más eso, pero las mujeres que hacemos política, a donde vamos, a cualquier actividad, siempre viene una mujer que nos dice, no me puedo quedar hasta el final. Tengo que ir a cuidar a mis hijos que salen de la escuela, del inglés, de esto, de lo otro. O no me puedo quedar. Mi madre o mi padre están enfermos y tengo que... Entonces, para las mujeres, estemos en la actividad que estemos, en la política, seamos trabajadoras en el hogar, seamos trabajadoras de una fábrica, en un banco, el sistema de cuidados nos suena muy familiar. Es una actividad que hemos hecho. Yo no sé si, porque evidentemente sus compañeros de su fuerza política le dicen que de repente cuando ustedes hablan del Sistema Nacional Integrado de Cuidados la gente no comprende bien. Yo creo que lo que la gente no comprende bien todavía, y seguramente es porque estamos en la fase que estamos, ¿no? Preparatoria, de armado, es cómo va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? Es decir, las cosas bien, porque sin duda que el Sistema Nacional de Cuidados es algo bien concreto, que este programa generalmente se mete en temas de la alta política y de esas cosas grandilocuentes, es bien conectado con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual todos queremos saber cómo va a funcionar, cómo lo van a hacer funcionar. Pero siendo un complemento de la política de protección social, sí, es algo que es progresivo en el tiempo, progresivo en
en los servicios que va a brindar, progresivo en las poblaciones a las que va las que van a acceder a este tipo de servicios. Entonces, va a llevar un largo trecho. No es un tema ni que se implemente con esta ley, que tiene aprobación en Senado y aún no en diputados, por eso todavía falta algún trámite legislativo, porque esta es una ley que en realidad lo que es más importante de esta ley es que crea la Secretaría, de la cual se está encargando ya Bango, pero bueno, ese cargo hay que crearlo con la ley y con el presupuesto, y mandata a que esa Secretaría de Cuidados proponga un Plan Nacional de Cuidados y que ese Plan Nacional de Cuidados tenga toda la difusión, incluso reporte ante la Asamblea General. A criterio de las organizaciones, Soledad, ¿por dónde empezar? Porque hay como varias poblaciones para atender, ¿no? Estamos hablando de los niños, estamos hablando de las personas que no se pueden valer por sí mismas, estamos hablando de las personas discapacitadas, que no es lo mismo personas que no se puedan valer por sí mismas que personas discapacitadas. Sí, en realidad ya el gobierno, ya en el periodo pasado, ya se había definido claramente que iban a empezar en temas de infancia, porque en infancia está todos los niños de 0 a 12, ¿no? Estamos pensando también en niños que van a la escuela y que van medio horario, y que hay un medio horario a complementar, ¿no? Si las mamás trabajan normalmente 8 horas, sabemos que con la cobertura escolar no cubren la jornada de trabajo. Pero eso en principio no se tomó como prioridad, ya se definió desde el gobierno que la prioridad va a ser 0 a 3, porque hay atrás todo esto de que, bueno, ese primer tramo de vida de estos niños es muy importante para el desarrollo infantil, para el desarrollo futuro, no sé qué, y es donde menos servicios hay, es decir, la cobertura era casi muy baja. El hecho de que a su vez la escuela, la NEP, empieza a absorber niveles que atienden hoy los CAIF, por ejemplo, el nivel de 3 años, que la propuesta que está en el presupuesto, es que pase de CAIF a la escuela. Entonces, en la medida que NEP absorba a esos niños, va a haber más espacio en los CAIF y a su vez se van a desarrollar más CAIF, porque está presupuestado acá cuántos más CAIF crear en este periodo, para que más niños de 1 y 2 años tengan cobertura y también ir a esa cobertura más tipo jornada completa, que hoy por hoy los CAIF lo hacen en la medida que pueden, algunos ya son de 8 horas, pero hay muchos que dicen, bueno, tratamos de cubrirle a la madre, ¿no? Generalmente son las madres las que se encargan de llevar los niños y a las que los CAIF le buscan solución, y a la familia en su conjunto, pero esto de no está llegar como a cubrir, institucionalizado. no está institucionalizado. Y después lo de la estimulación oportuna, se habló en un momento, ahora sigue acá manteniéndose como que es de CAIF o de INAU, pero se habló de un momento de pasarlo también a Uruguay Crece Contigo, que es el otro programa de gobierno que hacen esto y que en vez de hacerlo en un centro, o sea, en vez de que las madres lleven a la estimulación oportuna al centro, vayan a las casas, tendríamos que decir, estos operadores de Uruguay Crece Contigo, a ayudar en los primeros meses de vida con esto de la estimulación, ¿no? De cómo debemos, ¿no?, padres y madres o familiares contribuir con el desarrollo ese inicial de los más chiquitos. Hay también acá otra propuesta, que es más novedosa diría yo, de cuidados de bebés, ¿no?, de 0 a 12 meses, más allá de las licencias, siempre se habla de las licencias parentales, que ya se dio un paso importante con la nueva ley de licencias para cuidado, pero que bueno, que como mucho cubren medio horario también y hasta los 6 meses, y acá lo que se busca es en el caso en que las mamás trabajan, que capaz que no tienen derecho a estas licencias parentales porque la forma, ¿no?, en que están empleadas hoy, ya sea porque no son asalariadas y los ingresos que les daría el Estado no serían suficientes, etcétera, o porque no pueden hacer el medio horario, tendrían la posibilidad de que otra persona en su hogar cuide a estos bebés. O sea, son cuidados en el domicilio del cuidador en este caso, no de la persona. Y después, para mí, las prioridades tienen que ir paralelas, tanto los chiquitos como la dependencia, ¿no? Y acá se empezó con la dependencia severa, o sea, esa fue la otra priorización que ya se hizo en el gobierno pasado y por ahora se mantiene, que es empezar con los más severos, por más que también hay algunas iniciativas sobre teleasistencia para la dependencia leve y moderada, algún centro diurno, que ya se hablaba en un momento de generar centros como para que, bueno, la persona pueda llevar ahí, ¿no?, a esa persona dependiente que puede trasladarse y que puede estar en un lugar con otros, digamos, decir, compartiendo. Una pregunta, las franjas etarias que se están manejando, ya sea en el grupo de los menores que necesitan cuidado como en el grupo de los adultos mayores que necesitan cuidado. Naturalmente que en el caso del adulto mayor también ahí entran a jugar otras cosas, ¿no?, que tienen que ver también con el estado de salud de ese adulto mayor. Y toda la red que tenga en su mundo habitual. Ahí está, y en su entorno entorno no familiar. Es lo mismo una persona con un cierto nivel de discapacidad que está solo a alguien que tiene una red familiar o social que contiene mucha.
Bien, pero tomando en cuenta esa aclaración, o sin perjuicio de esa aclaración, ¿cuáles son las franjas etarias? Por ejemplo, en el caso de los menores. 0 a 3. ¿Franjas de? 0 a 3. 0 a 3. Pero la ley prevé 0 a 12. ¿Por qué? Porque ese es el rango de la niñez. Ahí está. Y lo que tenemos que tener claro es que la ley no puede afectar el principio de igualdad. Sí puede luego instrumentar prioridades. Y esto fue motivo de mucha discusión durante el debate en el Senado. Bueno, ¿por qué no poner 0 a 3? Nadie dice que no se va a priorizar el 0 a 3, pero la ley tiene que tener, por la preservación del principio de igualdad, el rango que implica la niñez, que es 0 a 12. Entonces, después, discapacidad de todas las edades y adultos mayores. Va a requerir mucha capacitación por parte del Estado, Sí. ¿no? Digo, decir, Isabel, que una persona, a ver, ¿cómo sería el sistema? Una persona que no es autoválida, se va a comunicar, va a pedir los servicios, se la va a tener que visitar para ver si corresponde que se le dé un cuidador personal. ¿Y qué tipo de servicio? Y un cuidador personal. Esto va a requerir... ¿no? Se está haciendo. Implica también una dimensión en la que también la red ha hecho como mucho énfasis, que es en la formación de los profesionales o los técnicos que trabajen en este campo, digamos, que se abre. Si bien hay mucha gente que ya trabaja, no existe una categoría laboral, por ejemplo, específica para el cuidado. Eso es uno de los asuntos que podría hacer que se jerarquice también la tarea, además de la formación, por supuesto, porque en la medida en que hay mayor formación, también hay una jerarquización y una valorización del tipo de trabajo. Esto que decía Mónica, de que se trata de una tarea que ha sido invisibilizada, digamos, sometida más bien a lo cotidiano y aquello que no tiene, digamos, relevancia en el mercado, bueno, también la desvaloriza y hace que la calidad con la que se brinda el servicio no sea la mejor, ¿no? Entonces, el rol ahí va a ser bien importante. Volviendo al tema de las edades, porque me quedé pensando en los 12 años, edad, bueno, usted es médica, es la preadolescencia ahí, ¿verdad? O el inicio de la adolescencia. Una etapa particularmente vulnerable, en un momento de particular vulnerabilidad en la vida del ser humano, y siempre uno se queda pensando en lo que significa, por ejemplo, un adolescente o un preadolescente muchas horas solo, sin los adultos, y los riesgos a los cuales está expuesto justamente por esa suerte de emancipación forzada y necesaria, porque los padres tienen que salir a trabajar o porque la persona que está al frente del hogar tiene que salir a trabajar. Se ha pensado en esto también, pero relacionándolo con esos problemas de relacionamiento que tiene la sociedad uruguaya, de crisis de valores, que algunas veces incluso, o sin algunas veces, derivan en problemas de seguridad o de inseguridad. Bueno, esto no puede cubrir todas las necesidades del sistema de cuidado, tampoco puede ser confundido con otros cuidados. Por el momento nos viene costando decirnos entre nosotros mismos que esto no tiene nada que ver con los cuidados de salud. O sea, no es que no tengan nada que ver, son otra cosa que los cuidados de la salud. Son otras cosas que el tema de la discapacidad exclusivamente, que son temas que atrapan, ¿verdad? Primero, porque tenemos una sociedad que medicaliza todo. Segundo, porque la población con discapacidad en nuestro país está en los rangos de poblaciones con discapacidad comunes en todo el mundo, pero con poca atención, con pocos servicios. Se implementó de manera muy importante los asistentes personales en el periodo pasado y eso también forma parte de este mundo de los cuidados. Pero bueno, todos estos otros segmentos de población, como es la preadolescencia, sin duda que son una preocupación. Hoy no están en el rango de las definiciones que hemos adoptado, pero me parece que todo esto tiene que echar a andar, que ya implementar esto es de un costo extraordinario, de una necesidad de sinergias dentro del Estado que cuesta muchísimo, porque esta es una verdadera política transversal. Transversal vista del Estado, también transversal vista desde la sociedad, porque no va a ser exclusivamente para sectores más vulnerados, aunque se comienza decididamente por ellos. Claro. Y cuando vemos que
teníamos 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza en el año 2005, o sea, esos que están siendo hoy preadolescentes liceales, son 6 de cada 10 de esos niños nacieron bajo la línea de pobreza. Y hoy, en los niños menores, que eran importante este número, se ha bajado un tercio, se ha bajado a 2 de cada 10. Los números son muchos, pero han salido recientemente en el INE y se ve en la encuesta que aún sigue siendo un problema la infantilización de la pobreza, pero se ha batido significativamente. Volviendo al tema de los adultos mayores, hoy en el Uruguay, evidentemente por la necesidad, hay un montón de empresas que hacen acompañamiento. La información indica que estas empresas no tienen un personal del todo capacitado, que pagan salarios bajos a su personal y que cobran caro. Pero a la vez se ve que da muy buen resultado desde el punto de vista del negocio, porque cada vez hay más. Claro, sí, ahí lo que pasa es que también en una sociedad como la nuestra, ¿no?, que hay ciertas desigualdades donde hay gente con poder adquisitivo, ¿no?, y adultos mayores con poder adquisitivo para contratar estos servicios, claro, el mercado ahí se desarrolla, eso es lo que siempre uno tiene que ver, ¿no? Generalmente cuando hay dinero, ¿no?, hay servicios que se ofrecen para suplir este trabajo no remunerado de los hogares. Pero sabemos que son muy caros, excesivamente caros a veces en relación al servicio que prestan, ¿no?, que falta como regulación en ese sentido, y lo que se espera es que esa regulación exista. O sea, nosotros estamos demandando ya desde que empezamos a trabajar con este tema con el gobierno, que fue en el 2010, que tiene que haber una regulación para los servicios de acompañante donde todas estas cosas estén, ¿no? El cómo, hoy no está, hoy no está, sigue sin estar, diría yo. No sé en qué se ha avanzado porque tampoco hemos tenido posibilidad de tener información cuando hemos tenido, o sea, no son controladas por el Estado. No son controladas por el Estado. Lo que dice el Ministerio de Salud Pública, que a ellos les toca solo la parte estrictamente vinculada a lo sanitario, pero claro que hay otra cantidad de servicios, o sea, si no es enfermería lo que dan, venimos a decir, no les corresponde. Entonces, todo eso otro que decimos, ¿no?, de todo eso que ofrecen, que tiene que ver con los cuidados, con esto de la atención, pero que no es estrictamente sanitario. ¿El BPS podría ser el Banco de Previsión Social? Bueno, no sé si el regulador sí tiene también el Instituto del Adulto Mayor encontró en el periodo pasado una fórmula con el Ministerio de Salud Pública en la que también se hace cargo como de una mirada más social de lo que sucede adentro de esas casas. ¿Y esas empresas podrán estar integradas al sistema? Porque, a ver, la pregunta, entre otras cosas, antes de empezar el programa hablábamos con la senadora de que han aparecido muchas nuevas y nosotros especulábamos desde este lado con que tal vez tenga que ver con los anuncios que ha hecho el Poder Ejecutivo, el presidente Tabaré Vázquez, y con toda esta movida que ya está en el Parlamento, como corresponde, del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Entonces, esas empresas privadas o las empresas privadas, ¿van a tener la posibilidad de tener algún tipo de participación en el sistema? Claro que sí, es lo que está previsto, que sea Estado, privado, comunidad y individuos, ¿no? Porque vos acá tenés que lograr... Que el Estado los contrate y brinden el servicio. No se está pensando en eso. No, me parece que o sea, estos son colectivos que tienen que encontrar la sinergia. Ahí está. Claro, creo que en realidad del sector privado lo que se sabe es que no se puede prescindir. O sea, el Estado no puede dar todo y ya sabemos que no. O sea, como decía Mónica, es bastante caro y ya tener que dar servicios para esta población que no tiene como los ingresos o que tiene ingresos para hacer copagos, pero que bueno, el Estado te puede garantizar como ese mínimo y a estas empresas seguir dando sus servicios porque no los va a suplir el Estado. Hoy por hoy no está pensado que el Estado dé estos servicios de acompañante, o sea, está pensado este asistente personal que es más como una compañía y durante todo, o sea, son, por ejemplo, hoy por hoy el programa de asistentes personales son 20 horas semanales, bueno, desde que lo contrata en adelante, no es como... estos servicios que dan las empresas acompañantes son cierta cantidad de horas por mes que las podés usar y para cuestiones de internación domiciliaria, etcétera. No es lo mismo, porque eso es como una cosa más de uso esporádico, diría yo. Y no es para el mismo tipo de personas, ¿no? Es más para cuestiones como que surgen, ¿no? De y entonces, si no se les va a contratar, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿cómo va a ser la relación contractual entre el Estado y esas empresas privadas? No, es que en principio no hay relación contractual con esas empresas. Habría que saber mejor algo que sí tenemos como idea que existe y parecería que recién ahora se terminó de concretar, es algún convenio entre el BPS con la Cámara de Servicios Acompañantes para que ellos provean a estos asistentes personales del programa Asistentes Personales BPS.
Ahí habría que ver porque el tema de ese programa de asistentes personales tuvo como una complejidad que hay que ciertos costos, el Estado asume el costo del salario, por ejemplo, pero no el aguinaldo, ¿no? Entonces, la persona que lo contrata se tiene que hacer cargo de un costo de ese tipo, ¿no? Como de copago, como un copago, no sé algo así como un copago. No es mucho, pero para algunas familias puede tener algún significado monetario, claro. Entonces parecería que estas empresas lo que ofrecerían sería darles el servicio y ellos asumir el costo, por ejemplo, del aguinaldo, vamos a decir ahí. Ajá. Nuestras dudas ahí siempre son por eso, en esto de cómo es que a estas personas se las va a formar, las que van a ir, si van a tener el mismo nivel de formación que el Estado le está exigiendo hoy a sus asistentes personales, vendríamos a decir, los que contrata directamente, y el tema del salario, ¿no? De que ya hoy por hoy el salario que se les paga es bastante bajo, entendemos nosotros, para la tarea que realizan, y bueno, estamos pensando en dependientes severos. El proyecto en realidad es como redistribuir las responsabilidades actuales en torno al cuidado. O sea, hoy por hoy está o bien puesto en las familias, en este trabajo no remunerado y no visualizado, naturalizado de las mujeres, o garantizado por el mercado, digamos, y por las posibilidades de acceso al mercado que tengan esas familias. Entonces, la aparición de este proyecto y la instalación del proyecto del sistema de cuidados como política justamente apunta a redistribuir esas responsabilidades y poner el Estado en un lugar de responsabilidad de garantizar el derecho. Eso quiere decir no brindarlo, sino garantizar que se haga de manera efectiva y regular sobre los servicios que se brindan, ¿no? ¿Mónica? Bueno, hay además una dimensión nacional. Esto tiene muchas complejidades. Sí, decíamos, dentro del Estado, por la fragmentación que tiene el Estado, y para decir qué es y qué no es, y por tanto que de esas cosas que no son se encarguen quienes deben encargarse. Pero además lo comunitario va a tener un rol, porque sin duda para toda la cuestión del territorio donde se implementa la política, hay que tener una dimensión nacional y una dimensión que incorpore lo comunitario como para hacer más factible este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se hablaba, que hoy Salvador decía de los cuidados para los bebés de 0 a 1 año, ¿no? Allí es un sistema que amplía la oferta. Obviamente tendrán que ser personas muy capacitadas para ese rango de edad. Está fijado o se prevé fijar el número, no deberían ser más de 4 los que tenga esa persona, 2 por vez, o sea, en cada turno. Entonces hay que cruzar horarios, servicios, agentes, y uniformizar lo que es capacitación para que el servicio de cuidado sea de calidad, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es una creación nueva en donde hay muchísimos actores involucrados. ¿Y cuál es, frente a toda esta complejidad, senadora, y ya estamos terminando, nos están diciendo que tenemos que ir a la pausa, cuál es la meta temporal, cronológica, que se ha trazado el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo, ¿no? Que es donde está, en cuya cancha está ahora la pelota? Claro, pero los números y la implementación la tiene el Poder Ejecutivo. Sí. A ver, que las compañías también me ayuden. 8.000 niños de 0 a 3 al final del periodo 2020. Esa es una meta clara. Les doy un ejemplo. 27 años de CAIF. 28. 28.000 niños, 28. Si no me equivoco, porque son, contando CAIF, las 3 propuestas, digamos, hacia primera infancia. Pero a ver, hay un número... No son los manejos más, y es que en 27 años de existencia del plan CAIF se ha llegado prácticamente al 47% de cobertura de la población, de 0 a 3. La expectativa del gobierno es para finalizado el 2020 tener el 64%. O sea, de alcanzar algo menos de la mitad de esa población con cobertura, pasar a tener los 2/3 de población con cobertura. Claramente es progresivo. Sí. Totalmente. Sí, será progresivo en cuanto a la población a la que pueda accederse, en cuanto a los servicios que puedan brindarse y a la incorporación de actores que puedan formar parte de esta trama. ¿Se puede desnivelar y plantearse un escenario de que se le dé como más, por ejemplo, más a los niños que a las personas
dependientes, no autoválidas, adultos mayores, ¿puede llegar a haber un cierto desequilibrio? Porque también puede llegar a ser un peligro eso, ¿no? Sí, yo creo que ahí la población con dependencia severa, sobre todo las que cuidan a esa población con dependencia severa, son personas que generalmente están, bueno, como muy obviamente, ¿no? ¿no? Muy postergadas. Y uno lo que encuentra, nosotros desde la organización que yo trabajo hemos estado visitando a las organizaciones, ¿no?, en distintas partes del país que realizan esa tarea, y generalmente uno se encuentra que todo lo que son servicios de cuidado infantil, más bien prefieren que ni vayas a hacerles preguntas sobre los servicios que dan porque ya están demasiado como interrogados. Pero los que son, que atienden personas con discapacidad, tiene una necesidad de ponerse a hablar y decir todas las problemáticas que tienen, todo lo que precisarían para hacer las cosas mejor, que ahí te das cuenta de toda la desatención que han tenido en todos los periodos de gobierno pasado, tenemos que decir, ¿no? Como que recién se sienten que alguien capaz que les va a dar algo, y en realidad es algo también que va solo a la discapacidad severa, hoy por hoy con dependencia severa, o sea, que todavía está por verse en qué nivel van a ir avanzando estas coberturas. Yo creo que bueno, complejo. Vamos a tener que venir varias veces. Sí, ya veo que sí, ya veo que sí. Bueno, muchas gracias, por haber estado esta noche. Ya venimos con los comentarios, con el análisis de Gerardo Caetano. Y ya estamos con Gerardo Caetano para hablar de este tema, Sistema Nacional de Cuidados, buque insignia de la administración del Frente Amplio, objetivo político del presidente de la República, Tabaré Vázquez. Bueno, estamos hablando tal vez de uno de los temas más importantes y más complejos. Yo destaco, en primer lugar, la aprobación por unanimidad de la media sanción del proyecto. Porque esto, más allá de paternidades o de orígenes, esto tiene que ser una causa nacional. Aquí estamos hablando de cómo repensar la solidaridad social en el siglo XXI. Y se decía bien, estamos ante una sociedad diferente. Estamos ante una sociedad que ha cambiado vertiginosamente en los últimos 20, 30 años. Estamos hablando de una sociedad en donde, por ejemplo, entre los 0 y los 3 años se definen pautas fundamentales para la vida. Allí los hijos de los ricos y los hijos de los pobres empiezan una ruta absolutamente divergente, pero no solamente en términos de su complexión física, no, en términos de su horizonte de desarrollo cognitivo, de su desarrollo emocional. Esto incluso empieza antes del nacimiento, ya empieza en el vientre de la madre. Acá, de alguna manera, estamos definiendo los perfiles de la igualdad. Nosotros estuvimos acostumbrados a pensar la igualdad, la solidaridad, desde otras pautas. Bueno, hoy la primera infancia es absolutamente clave. Es absolutamente clave repensar la integración social, por ejemplo, de una sociedad que ya tiene una pauta de envejecimiento, pero como se señalaba bien, ahora hay un envejecimiento del envejecimiento. Y una cosa es envejecer en soledad, una cosa es envejecer dentro de una red social compartida, y otra cosa es envejecer dentro de pautas en donde la disgregación es absoluta. Hace unos años le preguntaron al entonces arzobispo Cotuño cómo imaginaba la familia, porque ustedes recuerdan que se hablaba mucho entonces, él hablaba mucho particularmente, pero no solamente, del ministerio de la familia. Y alguien le preguntó, y bueno, ¿y qué es para usted una familia? Y una familia es un padre, una madre y los hijos. Bueno, ese modelo familiar cambió tanto. Es totalmente del pasado. Hay una pluralidad de arreglos familiares completamente diversos. No sabemos hacia dónde va a ir el modelo familiar. El modelo de la familia nuclear está en crisis en el mundo. No sabemos si vamos a ir a hogares monoparentales como pauta hoy mayoritaria,
o si vamos a ir a una diversidad. Seguramente no se volverá el modelo de familia vincular. Entonces hay que repensar las redes sociales. Cuando estábamos por salir al aire dijiste algo que quiero resaltar y es, dijiste, es un gran desafío de gestión para el Estado, porque después que escuchamos, después que intentamos desgranar la información que algo pudimos hacerlo, creo que hay que seguir, por supuesto, creo que queda eso, ¿se podrá? El Estado uruguayo, que de alguna manera, más allá de banderías, ha sido pensado y en buena medida es pensado, con aquella frase de Valle, el escudo de los débiles. Bueno, los más débiles, que además no están organizados, son estos, son los beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. La primera infancia, los no autoválidos y los adultos mayores, los que no son organizados. Gerardo, porque es bueno decirlo, ¿no? Y creo que lo destacamos al principio del programa y quiero hacerlo nuevamente, el sistema o los primeros pasos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados comenzaron durante la administración del presidente José Mujica. Allí empezaron a concretarse, a plasmarse en la realidad a las primeras ideas de este tema del cual se habla, Fred, porque se necesita desde hace décadas. Pero lo que quiero saber desde hace tiempo, fundamentalmente desde la campaña electoral, ¿cuál es la razón? ¿Qué vio Tabaré Vázquez? Y ahí se lo pregunto al politólogo. Sí, sí. ¿Qué vio Tabaré Vázquez en estas iniciativas que estaban empezando ahí un poco desordenadas, como para colocarlo en el centro de su propuesta, agarrarse fuerte de eso y, como decía la promo durante toda la semana de este programa, transformarlo en el buque insignia de su gestión de gobierno? Yo creo que aquí es una pregunta clave y convergen muchas cosas. En primer lugar, Tabaré Vázquez en su primera presidencia recibe a una sociedad que venía de una conmoción social gigantesca, la crisis del 2002. Su buque insignia era un plan de emergencia. Era el plan de emergencia. En aquel momento era impensable un sistema nacional integrado de cuidados. Claramente. En aquel momento el tema era el plan de emergencia. Incluso se discutía, previo a la elección del 2004, si era prudente o no hablar de emergencia social. Había emergencia social y luego fue un reconocimiento generalizado. La clave era el plan de emergencia. Pero hoy, después de 10 años de crecimiento económico, pero también de tendencias sociales virtuosas, que podremos discutir, pero que son virtuosas. Se pasó de un país de 40% de pobres a un país de 9,7% de pobres. De un país de 4,7% de indigencia a un país de 0,2, 0,3% de indigencia. Podemos discutir las causas, pero ahora el desafío es otro. Las políticas sociales que sirvieron para la década anterior hoy tienen que cambiar. Más de lo mismo no basta. Hoy hay que pensar en una cosa nueva. Y yo creo que la experiencia del plan de emergencia tiene mucho que ver con esta idea de apostar a un sistema nacional integrado de cuidados, que por otra parte empezó en la gestión de Mujica, pero en realidad empezó mucho antes. Hoy se hablaba 27 años del plan CAIF. Claro. Bueno, el plan CAIF tiene una inspiración que perfectamente es convergente con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Estamos hablando de la convergencia de muchas experiencias que en distintas áreas del Estado convergieron y que empezaron antes. Y que va a implicar, y que este sistema, además de todo, además de que va a plantear un gran desafío para el Estado uruguayo desde el punto de vista de la gestión, también va a representar al modelo cultural de los uruguayos. Cuando se iba, la senadora Mónica Xavier señalaba, ya fuera del aire, lo que ha sido el trabajo en el interior. No nos olvidemos que hay hoy miles y miles de adolescentes y preadolescentes de entre 12 y 14 años que están o cuidando a sus hermanos o trabajando en el campo uruguayo, hacerle entender a esas familias que esos jóvenes en realidad tienen que estar en los centros de estudios, nada tienen que hacer en un campo y tampoco nada tienen que hacer cuidando a un hermano de 2 y 3 años. Tienen que estar estudiando porque tienen 12, 13 y 14 años. Eso implica un gran esfuerzo del Estado y un gran esfuerzo de la sociedad uruguaya de entender esto culturalmente. Por cierto, es una gran apuesta en donde, reiterémoslo,
porque además es un déficit del Estado uruguayo. Acá hay un gran desafío de gestión, un gran desafío de gestión. En segundo lugar, un gran desafío de capacitación. En realidad, va a haber que capacitar a miles de personas que hoy cumplen funciones que con capacitaciones muy relativas. Sí, muy relativas. E incluso nosotros veníamos de una sociedad en donde creíamos que desde el amor de la familia se podía tratar de la mejor forma situaciones de este tipo. Hoy sabemos que no. Materialmente es imposible. Que materialmente es imposible. Por más amor que haya en la familia. Exactamente, que el amor es indispensable. Y además, hablé de los 12 a los 14, pero pensemos las miles de mujeres de hogares monoparentales que no pueden acceder a estudiar, a trabajar, es decir, que no lo pueden hacer porque están cuidando a sus hijos. Y para esas mujeres esto tiene que ser una oportunidad. Sin lugar a dudas. Por eso es repensar las políticas sociales, es repensar la igualdad para una sociedad nueva, distinta. Va a exigir asumir cambios muy radicales. Gerardo, una última, cortita, porque sigo pensando, y porque esto tiene naturalmente muchas miradas. No es que yo quiera poner ahora arriba de la mesa la mirada maliciosa, pero sí vuelvo a intentar comprender el pensamiento y las ideas del estratega, del ajedrecista, doctor Tabaré Vázquez. ¿Será que en la campaña del año 2004, que lo lleva al triunfo en 2005, y en la campaña del año 2014, que lo lleva al triunfo, será que siempre pensó en escoger un buque insignia que no se lo cuestionara absolutamente nadie y que incluso tuviera todo el apoyo parlamentario, incluida la oposición? Porque fue lo que pasó con el plan de emergencia. Se lo votaron todos los partidos. ¿Quién iba a no votar una cosa tan necesaria y humana como la actuación imprescindible para sacar a esa cantidad de gente de la pobreza? Pero previamente, y esto fue un pleito de la campaña del 2004, se discutía el concepto de emergencia social, y se discutía la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Se lo discutía dentro incluso del Frente Amplio. Yo creo que las presidencias se definen en buques insignia. Dentro de 40 años, el primer mandato de Vázquez va a tener dos recuerdos absolutamente inevitables. Plan Ceibal. Plan Ceibal. Plan de emergencia y plan Ceibal. Exactamente. Podrá agregarse también la política antitabaco. Pero habrá mucha otra cosa. Pero esos tres. Bueno, los buques insignia de una administración son claves y son grandes desafíos porque hay que realizarlos. Una vez que uno marcó la agenda, hay que realizarlos. Yo creo que Vázquez fue muy claro en advertir, y creo que fue un buque insignia que en la campaña jugó mucho, pero que hoy es muy desafiante para esta administración, que una de las claves en las que se juega el éxito de este mandato es en echar a funcionar progresivamente, porque esto no es del día a la mañana, ni va a terminar en esta administración, un plan nacional integrado de cuidados que significa una política social de nuevo cuño, que recoge inspiraciones e iniciativas que vienen de atrás, pero que va a marcar un cambio no solo en la acción del Estado, como decían ustedes, un cambio cultural y un cambio social enorme. Gerardo, la seguimos. El próximo jueves a las 21 horas vamos a abordar el conflicto en la salud, en particular en el sector privado. Algo en realidad, o por lo menos lo que motivó a esta comunidad de periodistas que hace Más Info fue, bueno, en este conflicto seguimos escuchando muchos por parte de los trabajadores, muchos de los reclamos que se escuchaban por allá por el 2002, 2003, cuando el sistema estaba destrozado, cuando el país estaba sufriendo una crisis económica. Por ejemplo, sueldos bajos, trabajadores mal remunerados en algo tan importante como la salud y mientras tanto administradores de instituciones médicas que ganan fortunas. Hemos escuchado estos días, seguramente lo habrán escuchado, al dirigente Jorge Bermúdez hacer el mismo planteo, un planteo que se hacía hace tantísimos años, 15 años. Bueno, Bermúdez va a estar, pero no solo Bermúdez, así que eso será el próximo jueves a las 21 horas. Buenas noches.